US targeted well more. It's been a heavy day of military action here in the province. Blink, un podcast de BBVA, con Reyes Pariente. Convertir un terreno en suelo apto para edificar en España puede tardar años. Si no se amplía la oferta, cualquier estímulo a la demanda solo acabará encareciendo los precios. ¿Por qué cuesta tanto construir vivienda en España si la demanda no deja de crecer? ¿Qué obstáculos están impidiendo que se amplíe la oferta en un mercado cada vez más tenso? En este episodio de Blink te lo contamos de forma clara y directa. El mercado inmobiliario se enfría, pero no porque falten compradores, sino porque escasean las condiciones para construir. Félix Lores, economista especializado en el sector inmobiliario en BBVA Research, nos explica por qué la oferta no responde al ritmo que necesita el país, qué papel juega la transformación del suelo y cómo la financiación, la regulación y la falta de mano de obra complican aún más el panorama. Un episodio para entender con ejemplos y datos qué hay detrás de la falta de vivienda y qué se necesita para revertir la situación. Blink. Hola Félix, ¿qué tal? Encantada de que nos acompañes de nuevo en Blink. Bienvenido. Muchas gracias, el gusto es mío. Vamos a hablar hoy, como no, otra vez del sector inmobiliario y también de la escasez de oferta. Pero antes de todo esto, si te parece, vamos a poner un poco en contexto cómo está la situación, porque abordamos ya el último trimestre de 2025 y ¿nos puedes decir cómo está evolucionando la venta de vivienda este año y los precios? Pues sí, Reyes, me parece un buen punto para comenzar. Verás, la venta de viviendas muestra una desaceleración clara respecto al fuerte impulso que se registró en 2024, cuando las transacciones crecieron algo más de un 12%. Durante los 8 primeros meses de 2025, las ventas vienen registrando una corrección mes a mes y la tendencia de desaceleración es clara. Aún así, hay que tener en cuenta que entre enero y agosto acumulan un avance del 5,9% interanual, es decir, respecto a las mismas operaciones que vimos entre enero y agosto de 2024. Este enfriamiento en las ventas afecta tanto a la vivienda nueva como a la usada y se explica principalmente por la escasez de oferta y los elevados precios que está alcanzando ya el producto, tanto nuevo como usado, ¿no? Y esto hace que los compradores, la demanda, tenga una mayor prudencia a la hora de tomar su decisión de comprar, ¿no? Uh-huh. Y se empieza a notar que el esfuerzo financiero para acceder a la vivienda, pues para algunos colectivos de la demanda, sobre todo los de menor renta, pues empieza a ser pues intenso, ¿no? Aún así, hay que notar que el nivel de transacciones se mantiene históricamente alto. Hablamos de unas 720.000 compras previstas para el conjunto de 2025, 720.000, 725.000. En definitiva, el mercado sigue activo, pero entrada en una fase más tibia, con menos euforia y con unos compradores que tienen que ser algo más selectivos debido a los elevados precios que tenemos en un contexto de oferta reducida. Entonces, ¿los precios qué nos puedes decir al respecto? Pues como te puedes imaginar, en este ambiente que tenemos en el mercado, los precios de la vivienda siguen creciendo con fuerza, como muestran los datos de la primera mitad de 2025, con un aumento del 9,7%, y creemos que van a seguir evolucionando de ese modo, ¿no? Impulsados por la escasez de producto y por la fortaleza de los fundamentales de la demanda, ¿no? Que se va a seguir creando empleo, van a seguir creciendo los salarios, los tipos de interés van a estar en niveles relativamente reducidos y estables. Sin embargo, pese a estos aumentos, si tenemos en cuenta la inflación, es decir, si a los precios les descontamos la inflación, el precio real de la vivienda todavía está alrededor de un 30% por debajo de aquellos máximos que se alcanzaron en 2007, ¿no? Uh-huh. Lo que muestra que pese a este encarecimiento que venían registrándose desde más o menos 2015, aún no se ha alcanzado estos niveles de burbujas una vez descontada la inflación. Has vuelto a incidir en el desequilibrio entre oferta y demanda, haciendo hincapié sobre todo en la escasez de oferta. Cuéntanos, ¿por qué hablamos de un estancamiento en la inversión de vivienda cuando la demanda sigue siendo fuerte?
Sí, pues porque aunque hay compradores, falta producto. España sigue creando muchos más hogares de las viviendas que se terminan cada año. Las viviendas terminadas entre 2021 y nuestra previsión para 2025 se van a situar en torno a las 520.000 unidades, que es un número muy inferior al casi 1.120.000 hogares que se crearán en ese lustro, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? Pues en un déficit de vivienda en estos 5 años de unas 625.000 unidades. Sin embargo, poner en marcha nuevos proyectos es cada vez más difícil. Los plazos para construir son muy largos, sobre todo en los procesos de transformación del suelo. Los costes son relativamente altos, porque aunque es verdad que ya no suben como lo hacían cuando estalló la guerra de Ucrania, no han descendido a los niveles previos, y la rentabilidad en la construcción es relativamente baja, ¿no? Esa combinación hace que muchos promotores y fondos se lo piensen 2 veces antes de invertir en el sector. Félix, ¿dónde empieza realmente el problema? En el origen del proceso, te podría decir, en el suelo. Convertir un terreno en suelo apto para edificar en España puede tardar años en llegar a lo que se denomina suelo finalista. Los procedimientos urbanísticos son lentos y complejos y además dependen de distintas administraciones. Pues entran en juego la comunidad autónoma y el ayuntamiento de turno, que muchas veces pues tienen ideas contrapuestas a la hora de tomar decisiones, ¿no? Esa lentitud encarece mucho los proyectos y por tanto reduce la rentabilidad, porque los costes financieros se acumulan mucho antes de poder empezar a construir. Y eso hace que empresas que no tengan un músculo financiero relevante pues no puedan llevar a cabo procesos de más largo plazo. ¿Y por qué es tan importante la velocidad en la transformación del suelo? Porque fíjate, en el sector inmobiliario, como en otros sectores, yo creo, el tiempo es dinero. Cada mes de retraso en la tramitación es un mes pagando intereses, personal, gastos generales y además no generas ingresos hasta que no vendes, ¿no? Claro. Sí. Además, el suelo retenido durante años se convierte en un activo improductivo que está en el balance de las empresas pero no produce valor, ¿no? Date cuenta, lo hablábamos en una ocasión anterior, que hay planes urbanísticos que están todavía en vigor y que empezaron antes incluso de 2008, y esos planes, buena parte de esos suelos no se han desarrollado y están en el balance de algunas empresas. Pues imagínate el coste financiero que tiene eso para ellas, ¿no? Todo esto frena la inversión y hace que haya poco suelo disponible para nuevas promociones. ¿Y qué papel juega la financiación en este círculo vicioso que nos estás contando? Pues juegan un papel central, pero nada sencillo. Fíjate, cuando un proyecto se alarga por la elevada burocracia que hemos visto, los bancos perciben más riesgo. Financiar operaciones con plazos inciertos, como sucede muchas veces en la construcción. Recordemos esos proyectos que empezaron a dilucidarse allá por 2008 y que siguen vigentes, ¿no? O los costes son difíciles de estimar, pues eso hace que la financiación sea más cara e incluso directamente sea inviable. La falta de certidumbre en los tiempos de desarrollo urbanístico acaba limitando muchísimo la financiación privada y frena nuevos proyectos. Por eso te comento que financiar un proyecto inmobiliario es una tarea pues bastante complicada, ¿no? Y no hay que olvidar, además, que todo esto se desarrolla en un contexto de gran cautela impuesto por el regulador. El Banco Central Europeo sigue exigiendo mucha precaución a las entidades a la hora de financiar proyectos, porque todavía rondan los miedos de cuando se produjo el estallido de la burbuja ya por 2007-2008. Ahora, si bien es cierto que la precaución es necesaria, por supuesto, el contexto de las empresas del sector es muy diferente entonces, ¿no? Sus finanzas están más saneadas, la mora está controlada, y ante esta situación radicalmente distinta a cuando se pusieron los criterios de prudencia, quizás se podrían reconsiderar los criterios de financiación en el proceso de la construcción por parte del regulador, ¿no? Esto a lo mejor podría permitir que fluyera más financiación y pudiese desarrollarse más proyecto inmobiliario, que es lo que realmente hace falta. Pero además del suelo hay otros factores, ¿no?, que están frenando la inversión en vivienda. ¿Cuáles son?
Pues bajo mi punto de vista hay 3 muy claros. La burocracia, de la que hemos hablado, la escasez de mano de obra y la incertidumbre regulatoria. Ujú. Los trámites administrativos son excesivamente lentos. El sector carece de trabajadores cualificados o eficientes y además peligra o hace complicada este periodo de transición de una generación que se va a jubilar relativamente dentro de pocos años porque no hay empleados a la cola para sucederles. Y la legislación, cuando hablamos de incertidumbre regulatoria, la legislación cambia con frecuencia, lo que genera incertidumbre en las reglas de juego del sector. En concreto, ¿qué impacto tiene la falta de mano de obra en la construcción? Pues es enorme, ¿no? Lo que te comentaba, el envejecimiento de la plantilla y la falta de relevo generacional hace que muchas empresas no encuentren personal para ejecutar las obras. Eso pues no solo retrasa los proyectos, sino que además encarece los costes de los mismos, ¿no? Aunque la inmigración en los últimos años ha ayudado a cubrir parte de las vacantes, sigue habiendo un déficit de profesionales cualificados pues relativamente importante, ¿no? Sin más formación, yo creo, y sin industrializar más los procesos, que es algo en el que el sector está trabajando, la productividad será baja y la producción de vivienda seguirá siendo lenta. Hablabas también de regulación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se percibe tanta inseguridad? Porque el marco normativo es cambiante y además fragmentado. Yo creo que es un poco la clave, ¿no? En pocos años se han modificado leyes de vivienda, normas sobre el alquiler o planeamientos urbanísticos y no siempre con consenso, que eso pues es lo complejo y lo que pues puede lastrar muchos proyectos, ¿no? Decíamos antes, las comunidades opinan unas cosas, los ayuntamientos otras, ¿no? Cada comunidad y cada ayuntamiento aplica sus propios criterios. Y esa volatilidad normativa eleva el riesgo para que los inversores que prefieren entornos más estables y predecibles, pues acometan sus decisiones de inversión, sus nuevos proyectos, ¿no? Claro. En cualquier caso, España necesita una estrategia de vivienda, yo creo que tiene que estar centrada en facilitar la producción y sobre todo requiere, bajo mi punto de vista, un pacto político que trascienda de los ciclos electorales y niveles administrativos, que ponga la vivienda en el centro de las prioridades del país en lugar de las prioridades de las decisiones de los políticos. En este contexto, ¿cómo está la rentabilidad del sector, Félix? Pues es una rentabilidad muy ajustada y así lo ponemos de manifiesto en el último observatorio inmobiliario que hemos publicado pues, el 5 de noviembre, ¿no? La rentabilidad media de la construcción apenas supera el 3% y es una rentabilidad que está por debajo de la media europea y de otros sectores económicos de actividad en España, ¿no? Es el resultado de todos estos factores, de la lentitud administrativa, de los costes crecientes, de la baja productividad, de los marcos legales inestables. Y con márgenes reducidos es difícil atraer al capital hacia la promoción de vivienda. Y en este contexto, ¿qué crees que se podría hacer para revertir esta situación, para fomentar la inversión? Pues en esta línea yo creo que hay 4 ejes de actuación claros, ¿no? Primero, agilizar la transformación del suelo y reducir la burocracia, ¿no? La consecuencia de estos procesos tan lentos y con tantos trámites es una acumulación de terrenos en los balances de las empresas que no generan valor. Son activos ociosos que inmovilizan recursos y reducen la capacidad de endeudamiento de las empresas. En un sector intensivo en capital, esta inmovilización actúa como un freno a la inversión. El segundo es ofrecer seguridad jurídica y estabilidad normativa. Más estabilidad normativa, yo creo que la seguridad jurídica existe, lo que se requiere es estabilidad. El tercero sería impulsar la formación profesional y trabajar en la industrialización de la construcción para ganar productividad. Y cuarto, trabajar para impulsar los incentivos a construir viviendas, como os comentaba, pues en aumentar esta productividad del sector, ¿no?
Con esto se busca favorecer un entorno que premie proyectos viables y en un contexto de predicción, ¿no? En un contexto predecible. En resumen, tratar de hacer que construir vuelva a generar la rentabilidad, que no sea menos rentable que en otras actividades, ¿no? Porque si no, pues los inversores pues elegirán otros sectores productivos en lugar del sector de la construcción. Entonces, por lo que estás comentando, ¿podríamos decir que la solución pasa más por la oferta que por la demanda? Totalmente. España lo que necesita es producir más vivienda, ¿no? Necesita establecer buenas condiciones para construir más. Si no se amplía la oferta, cualquier estímulo a la demanda solo acabará encareciendo los precios, ¿no? Mejorar la rentabilidad del sector no es una cuestión de beneficio empresarial, sino una condición para producir más viviendas y reducir la tensión del mercado. En definitiva, que si queremos más casas, debemos hacer que invertir en ellas vuelva a ser económicamente rentable y tener un sentido económico. Pues con eso nos quedamos con la necesidad de aumentar la oferta de demanda, de crear viviendas. Muchísimas gracias, Félix Lores, por acompañarnos hoy en Blink. Seguiremos hablando en próximas ocasiones. Muchísimas gracias a vosotros. Sigue a Blink en las principales plataformas de audio y a BBVA en redes sociales.